población que ha estado expuesta al virus no ha cambiado, es poco más de un 5%, pero sí se ha observado. Más de 40.000 muertes por coronavirus y supera los 600.000 contagios, 3.022 en las últimas 24 horas. El dato global sigue siendo el mismo, solo en 5 En Valencia se está viviendo una situación muy complicada. La residencia de los padres. Las restricciones en la granja de las UCIs están prácticamente llenas y 19 personas en cuidados intensivos sufrieron una complicación. Señores y señores, hemos venido a celebrar la vida con ustedes, a hacer un poco de teatro, a volar o a dar por lo menos un par de volteretas para mirar así al cielo y a la tierra y no solo mirarnos a nosotros mismos. Escena Erasmus és un projecte que va néixer fa 10 anys ja, des de la companyia CRIT, companyia de teatre, juntament amb el catedràtic Antoni Tordera, estiguérem parlant que realment hi havia poca oferta cultural per als estudiants Erasmus, que normalment se'ls tracta com objectes de consum per a que vagin a discoteques o per a que beguen alcohol, però que participaven poc en la vida cultural de les ciutats que els acollixen. Aleshores, nosaltres, clar, el nostre llenguatge és el teatre. La manera que teníem d'acostar-los a la vida de la ciutat de València, a la vida cultural, era a través del teatre. Aleshores, vam proposar a la Universitat de València fer uns tallers de teatre en els quals els estudiants s'iniciarien en el món del teatre i també se treballaria la llengua, el castellà i inclús també el valencià. La universitat va dir, bé, anem a veure, fem un projecte pilot a veure si funciona. Resulta que vingueren més de 300 Erasmus el primer any que volien participar en el projecte. Escena Erasmus va néixer al principi amb uns objectius molt modestos. Nosaltres, com a Erasmus que havíem sigut, pensàvem que era una llàstima que els Erasmus no pogueren integrar-se en la vida cultural de les ciutats en les que estaven, perquè normalment quan arriba el punt en el que un ja coneix la llengua i la realitat de la ciutat és el moment en el que quasi que estàs anant-te'n. Aleshores vam pensar crear una estructura que permetera integrar-los abans i accelerar el procés d'integració i de coneixement de la realitat en la que estaven per a que ells pogueren participar activament en aquesta realitat. Nosaltres ho fem a través del teatre, però com que el teatre és enorme, inclou la música, inclou la dansa i inclou, per suposat, una experiència humana. 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Tú eres el 1, 2, 3, 4 final. Aprofitar tot el potencial creatiu de la comunitat Erasmus i dels estudiants que participen activament de la cultura universitària per a fer una reflexió constant sobre la Unió Europea, una reflexió crítica on se vagi construint a poc una personalitat, una identitat europea a través de la cultura y de las personas. Recuerdo que, bueno, por problemas de salud, problemas económicos, comenzaba la crisis entonces. Yo estaba en una escuela privada y me lo tuve que dejar. Dije que no quería volver a saber nada más de teatro y una amiga que estaba haciendo el Erasmus en Noruega y estaba informada de todos los eventos de Erasmus que se estaban haciendo desde la Universidad de Valencia, dijo, mira, van a sacar un grupo cuya proyección es la de hacer una red europea de teatro y tal, ¿por qué no te apuntas? Yo dije, yo de teatro yo no quiero saber nada. Pero el último día que se acababa la inscripción, yo eché la solicitud. Me llamaron para un casting, éramos unas 100 o 200, o sea, éramos mucha gente. Y me seleccionaron. Yo conocí a Escena Erasmus en Marburgo, donde estudio, porque allí lo han llevado los primeros actores desde entonces a las ciudades donde estudiaban, y uno de esos era Marburgo. Y fui a verles en una función de allí el año antes que yo me iba de Erasmus a Valencia, y me dijeron que, oye, que en Valencia hay este grupo y tienes que aplicar. Y lo hice, y la verdad es que era la primera que apliqué ya en agosto y por eso estaba en la primera entrevista, entonces dije que ya conocía el proyecto y que venía de Marburgo y ellos estaban muy ilusionados y me cogieron.
El meu primer contacte amb Escena Erasmus va ser quan fa uns quants anys vam vindre al meu poble, a Benigànim, i vaig veure un espectacle que es deia Los Viajeros. Jo vaig aconseguir el cartell d'aquest espectacle i el vaig tindre durant anys a la meva habitació, sense saber que un dia resulta que formaria part d'aquest projecte tan brillant. No tenía ni idea del tamaño del proyecto, de la trascendencia ni nada, y lo del casting creía que era algo simbólico. Y allí llegué y fue una experiencia espectacular. Els estudiants pensen que és un càsting teatral i realment no ho és tant. El que busquem és crear un grup en el que hi hagi representat un nombre gran d'estats, de realitats, però també de religions, de formes de pensar, i sobretot busquem un grup que pugui ser un grup. Nosaltres, per exemple, posem un full a terra i els diguem que han d'estar tot el grup de 20 persones damunt del full i aleshores, per exemple, veus qui aparta, qui intenta integrar, qui té ànima de treballar en grup, qui és un egoista i per molt bon actor que siga, per exemple, aquesta persona no està dins del grup. En fi, s'utilitzen tècniques per a crear un grup més que per a crear una companyia d'actors. Son obras corales. No hay un protagonista o dos protagonistas. Todos tenemos más o menos el mismo texto, todos tenemos más o menos la misma relevancia, entonces eso impide que pueda haber personas que se crean como las estrellas del espectáculo, ¿no? Entonces eso ya te exige un trabajo en equipo desde el primer momento. Pero el trabajo en equipo es muy intenso y creo que todos tenemos habilidades muy diferentes. O sea, por ejemplo, hay gente en el grupo que es muy buena organizando, hay gente en el grupo que es muy buena empatizando, hay gente en el grupo que es muy buena en momentos de tensión, de rebajar la tensión. O sea, que no todos creo que tenemos la misma forma de trabajar en equipo, pero al final todos construimos un equipo y funciona bien. Jo anava a escriure un text sobre el canvi climàtic. Tenia algunes coses escrites i arriba el mes de febrer-març, arriba la pandèmia, estem tancats a casa i jo dic, vaig a continuar escrivint el text, però evidentment el text no és una bombolla i no està tancat a la realitat i va canviar totalment. El protagonista ja no va ser el canvi climàtic, el protagonista va ser el nou món que ens anava a tocar viure. El text, d'alguna manera, crec que reflexa el temps que vivim perquè no és un text que vagi a cap lloc, és un text que imagina, que viu, que sent, que expressa sentiments, però que no arriba a cap lloc, perquè això no sabem quan acabarà, ni com acabarà, ni tan sols sabem com està afectant-nos. Aleshores, el text jo crec que és una visió amable, artística, estètica, poètica, si es vol, del que estem vivint, que no sabem massa bé encara què és. Si pudiera ver con mis ojos de antes, ahora estaría subido a un árbol viendo salir el sol. Donde yo vivía, ahora estaría saliendo el sol. El sol que sale ahora en mi casa es el mismo que se puso aquí hace un rato, y eso es porque en realidad vivimos en una bola que da vueltas sobre sí misma y cada vez le enseña al sol una cara. Yo jamás me imaginé que en tan poco tiempo podría reunirme y podría conocer a tantas personas de lugares totalmente diferentes que me han enseñado la oportunidad de conocer su cultura sin necesidad de viajar a esos países. Y yo creo que ha sido una experiencia increíble. Sabía que voy a conocer a mucha gente que venía de todos los países, incluso Rusia o Francia o Hungría. No me esperaba conocer a tantas personas de diferents països i me han dado un montón. Penso que enriqueix molt tant a la persona, a l'actor, a l'artista i a nivell equip. A més eren de diferents edats, que això també enriqueix una barbaritat. Que tot això fa que tinga molt més de valor el teatre que estem fent. ¿Tienes fotos también en el edificio? ¡Qué guay! No lo tenemos. Vamos a cantar canciones a todo el mundo. Aleshores, en converses amb la Diputació de València va sorgir el projecte Les Europes Menudes. Això és simplement que nosaltres ens n'anem a pobles xicotets, presentem l'espectacle, fem una sèrie d'activitats socioculturals allí en el poble d'intercanvi. Igual el poble ens ensenya com cuinar receptes tradicionals o com ballar balls tradicionals i nosaltres els ensenyem els nostres, els de cada un dels participants del projecte.
os fan xerrades sobre l'estat d'Europa o sobre els problemes que ens preocupen? Me pareció muy real esto de, por un lado, estar asustados, por otro, estar inmersos en un mundo lleno de noticias falsas que se transmiten por WhatsApp, no sabes muy bien ni de dónde te han venido, ni por qué, ni tal, pero que te influyen. Tot això crea un ambient de convivència i de diàleg intercultural espectacular. Era una manera molt bonica de traçar ponts de diàleg entre les comunitats locals d'aixos pobles, que de normal solen ser menors de 5.000 habitants, i la nostra companyia d'actors que provenien de tota Europa. Fer un encontre, fer un diàleg en el que els habitants d'aixes poblacions se puguen mirar en els ulls d'un grup de joves europeus i buscar el que ens unís a esta realitat europea. I per això pensem que el nom de les Europes menudes el venia com anell al dit, perquè és veritat que som Europa, però som una part xicoteta d'Europa on moltes vegades Europa no arriba. Nosotros hemos participado casi todos los años. Sí, menos uno creo que todos, sí. Entonces este año estamos ahora en esa... Fue la semana justo antes del confinamiento. Entonces tenemos la obra recién estrenada, pero ahí está. Com es diu l'obra? Aquí no paga nadie. Si no pagan. Estamos 10 años haciendo esto. Todos los años hay un grupo de gente de toda Europa y también de fuera de Europa, es verdad. Y hacemos un espectáculo que habla sobre Europa. Siempre sobre un tema candente, pues los refugiados, el Brexit, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy importante que ahora estamos aquí porque los pueblos están normalmente, ¿cómo se dice? Forgotten. Olvidados. Sí, olvidados. Y porque yo soy del pueblo también y porque tenemos COVID y todo eso, es que toda la gente están cerrados, ¿no? Entonces ahora estamos y queremos dar ilusión de teatro y esperanza. Yo creo que en estos tiempos más que nunca, ¿no? Lo que más valora es necesaria la cultura, para no perder un poco, el volvernos todos un poco majaletas. Y cuando me dijo, digo, yo sí, yo madrugaré, haré lo que haga falta, pero yo a la hora estaré allí. Él tomando las medidas que se han de tomar y las precauciones, eso está claro en todo, pero lo que no podemos hacer es que todo se pare y encerrarnos, no sé. Yo pienso que por salud mental, yo creo que la cultura tenemos que mantenerla viva y todos estos proyectos que salgan adelante, pues yo creo que fantástico. Sí tenemos que pegar. Muchos nos han dicho que no y no hemos podido ir a actuar, pero otros han sido valientes y a pesar de todas las circunstancias pues ponen todas las medidas de seguridad necesarias y nos hacen estar como en casa, porque al final tienen interés en conocernos, en saber quiénes somos, de dónde venimos y al final es un diálogo muy bonito. Ella siempre me cuenta que cuando oía la sirena se iba corriendo a un refugio, el primero que pillase. Pensad que vamos a entrar a un refugio para 1.166 personas. Porque son los tejados, se juntan tanto que prácticamente no había ni nieve. Imaginaos, había 1 metro de nieve por todos lados y en esa calle no había nada. Y con eso la gente se sentaba y escuchaba la misa. Y cuando se terminaba, ¡pum!, todos ahí. Se guardaba ahí, era como un pequeño almacén, digamos. Yo he flipado con la belleza de algunos pueblos, de verdad, porque me encanta viajar y me encanta encontrar sitios escondidos y especiales, ¿no? Y me encanta que la gente es muy especial para una inglesa, para un extranjero, supongo que hablo para los demás también, que quieren conocerte, que quieren hablar con todo el grupo, que quieren compartir. Es muy especial, especialmente en estos tiempos, ¿no? Además, pueblos tan pequeños que les importa el arte y la cultura y se ve. Se crea una cosa preciosa. Quan arriba un grup integrat en voluntat de conèixer a un lloc, no sé, com un poble menut, qualsevol poble menut, per exemple del País Valencià, i se crea una cosa màgica, tan màgica que després hi ha molts dels estudiants que tornen i tornen a aquests llocs on van estar, que s'han creat amistats en gent dels pobles i els estudiants que venen amb nosaltres que encara perduren, parelles també. I jo crec que aquesta és la realitat que Europa hauria de tractar de construir, i no només Europa, crec que és l'única forma de que les persones es coneixem, persones que pensem diferent i que venim de diferents mons, l'única forma de que es coneixem és que ens coneixem. I com compartim una sèrie de coses, que és que mengem, que ens enamorem, que ens agrada parlar, aleshores hi ha que provocar això. ¿Veis? Si ya os lo decía yo, que es una cosa muy delicada y tierna el mundo. Por eso lo envolví en una tela, como a un bebé. Y qué bonito es, ¿verdad?
mirad, siempre está girando, mirad. Según la Guía de Buenas Prácticas para el Reinicio de la Actividad Escénica y Musical de España, medidas y recomendaciones ante la crisis sanitaria COVID-19, publicada por el Ministerio de Cultura, en la página 5 establece las equiparaciones de unidad de trabajo con unidad de convivencia para compañías y colectivos del sector artístico y musical, y en los supuestos de exhibiciones, ensayos, formación, desplazamientos en vehículos privados o en sobretrabajos artísticos en residencia. ¿Vale? O sea que vosotros sois unidad de convivencia a todos los efectos legales según el Ministerio de Cultura. Nosotros estuvimos ensayando como un mes con mascarilla todos los días, 4 horas. Entonces, en el momento en el que ya nos hicimos las pruebas PCR para poder actuar y ya nos quitamos la mascarilla, fue como un shock decir, wow, la cara, ¿no? Fue un momento de conexión, de decir, muy brutal. Quan ens van descobrir la cara per primera vegada, doncs ens vam emocionar. Ens van eixir les llàgrimes perquè va ser com, uau, tot això que estic veient és la teua cara i impactar, perquè encara que diuen que als ulls se veu tot i n'hi ha uns mini gestos a la boca, als parèntesis del somriure que i clar, en aquesta situació es valora més. Un día, de repente, nos tuvimos que encerrar en casa porque algo más pequeño que nosotros estaba al acecho. Vale, m'acaba de cridar Consol, de Faura, sí. Que cau el poble perquè n'hi ha un contagi de 14 positius en el poble i que no s'atrevien a fer-la. Bueno, ja és... Li he dit que me passi el document de l'Ajuntament i que faré l'informe a la Diputació de València, que els tindrem en compte per a l'any que ve. Todo el equipo hemos ido remando a favor todo el rato de lo que ha sido el proyecto. Desde el primer momento nos dijeron que iba a ser complicado, que íbamos a tener que pasar muchísimas adversidades. Ha habido cambio de planes constantemente, tanto en el proceso de ensayos como luego en la gira, y todos nos hemos adaptado muy bien. Así que la energía ha sido muy positiva. No sé, és que tampoc no ho podem agarrar mal, és el que està passant tots els dies. Sí. Per tant, m'ha cridat l'alcaldessa dient, veus com jo tenia raó que podia passar? És la realitat en la que estem jugant. Entonces, Paula, alguna... Quan va arribar la pandèmia, ens plantejàrem diversos escenaris. Un d'ells era cancel·lar la gira directament. Però després ens vam adonar que teníem una espècie de responsabilitat social. No podíem de sobte, després de 10 anys de treball, anant amb un públic fidel i anant als pobles i compartint, de sobte abandonar-ho tot. Que havien de fer un esforç extra per a que no es perguera tot aquest treball. I ha sigut bastant complicat, la veritat. Hem tingut molts contratemps. Ens hem trobat tots els obstacles, sobretot la por, molta por en la gent. Quan tu vas a parlar amb un poble i li ofereixes fer una jornada de convivència i oferir-los un espectacle teatral enmig d'una pandèmia, la porta de vegades te la tanquen de primeres. Jo crec que tot l'esforç que hem fet sí que val la pena. Va haver algun dia que l'equip directiu van dir cancel·lem la gira. És que no pot ser treballant tant i patint tant. No només nosaltres, sinó tot l'equip amb el que està passant. Però si penses en les persones que formen part del projecte, sobretot en els actors, tots els sacrificis que han fet, molts d'ells han vingut dels seus països en plena pandèmia. Això és de tindre una valentia espectacular. No podíem deixar-los en l'estacada, no podíem abandonar-los. Hoy mismo nos ha llamado la alcaldesa de Torrebaja, ¿vale? Que ha habido un contagio en el pueblo y que se tiene que suspender Torrebaja. Entonces, el día 5 de diciembre íbamos al Rincón de Ademuz a Torrebaja, no iremos y lo cambiamos por Quatretonda. Es decir, Quatretonda, que íbamos el domingo, vamos el sábado día 5, ¿vale? Entonces haremos la nau el jueves, Faura el viernes y el sábado Quatretonda y el domingo libre, ¿vale? Cambios de última hora. Estáis siendo héroes, todos estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, nos estamos acoplando a todos los contratiempos que están apareciendo, desde positivos hasta contagios, hasta cancelaciones, hasta cambios de espacio. No íbamos a actuar aquí, íbamos a actuar en el teatro. A última hora yo decidí que actuábamos aquí, porque en el teatro no cabíamos. Es decir,
Estamos en una vorágine y vosotros lo único que estáis haciendo es darnos apoyo y nos lo estáis dando muchísimo. O sea, os lo tengo que agradecer en nombre de los tres porque esto no hubiera sido posible. Esto en otra época hubiéramos mandado a cagar todo y lo hubiéramos suspendido. Y todo esto lo estamos haciendo porque nos contagiáis de ilusión, si no esto sería imposible. Son las 6:10, nos da tiempo de sobra para repasar ya detalles cada uno a vuestro rollo y yo creo que a las 6:30 tendríamos que empezar a maquillarnos, vestirnos y hacer un poquito de calentamiento con concentración sobre todo. Ya me parece muy loco que parece que sí que vamos a terminar la gira. Yo no las tenía todas conmigo. Yo creía que hace 2 semanas ya íbamos a estar otra vez con los espectáculos suspendidos. Sí que es cierto que están cayendo. De hecho, el viernes ha caído otro. Pero parece que vamos a terminarla. Mi madre, cuando yo se lo dije, me dijo: ¿pero te puedes dejar de tonterías y dedicarte a lo que tienes que dedicarte? Es una locura en mitad de este momento juntarte con tanta gente para hacer algo. Pero una locura que llena. I després també tenim un compromís en els pobles. Els pobles estaven esperant que vinguera un espectacle al seu poble amb persones que havien vingut de tota Europa i que havien fet aquest esforç. N'hi havia com una espècie de... Tots volíem arribar a una espècie de comunió. Ha sigut dur, però creiem que sí que ha valgut la pena, tant per al grup com per al públic que ens ha vist durant este any, que jo crec que hem aconseguit entre tots recuperar un poquet la moral que hem perdut este any. Yo la verdad tenía un poco de miedo porque cuando estábamos confinados nos decían vamos a hacer todo lo posible para poder hacer la gira, pero yo decía, buah, yo creo que esto no se va a hacer, es que están muy complicadas las cosas, pero una vez que nos dijeron vamos a comenzar a ensayar, hicimos todo el esfuerzo posible. No nos podemos quejar en todas formas porque estamos haciendo esta gira en estos momentos y eso en sí mismo es un milagro. Sí. Estamos viviendo una pandemia mundial y es muy difícil conseguir trabajar de manera profesional y tan especial de esto en estos tiempos. Cuando estuvimos en Algar de Palencia, me di cuenta en la escena casi cuántas ganas tenía de actuar y de estar con la gente y de hacerlo y crear. Es un poco esto. Importa muchísimo porque es como que en inglés se dice it's given me a reason to live, to continue, no? Así. I de sobte, en algun moment de la gira ha hagut un contagi. I es va contagiar un actor, es va contagiar una persona de l'equip directiu. Vam paralitzar tot, 15 dies, i després el membre de l'equip directiu estava bé, però l'actor, després de 25 dies, continua donant positiu i, clar, hem hagut de demanar a la persona que teníem de regidora que substituirà l'actor, però, clar, emocionalment, tot això que ara ha contat no pareix tan difícil, emocionalment és dur. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¡Qué guay! ¿Cómo estáis? Tranquilas, amigas y amigos, tranquilos, amigos y amigas, que no hemos venido aquí a ponernos tristes. Uy, que va, por favor. No, para nada. Aquí hemos venido a darnos una alegría. A darles cariño y a cantar algunas canciones. Y esta. Sí, esta obra sí ha tenido muchísimas cosas ya durante este tiempo, ¿no? Ha ocurrido muchísimas cosas, pero es normal en esta situación, ¿no? Va eixir tot el tema del coronavirus, mos vam quedar sense gira i després la gira va tornar a vindre amb gent completament distinta. Vam començar a conèixer-nos, vam crear més que un equip, una família i tot anava bé, encaminat, fins que vam tindre el problema d'Etu. I clar, jo tenia la fe i l'esperança de que Etu es ficara bo, però es veu que la càrrega viral que tenia era molt forta i em va tocar. Señoras y señores, este espectáculo nació en la oscuridad.
pero en la oscuridad también había luz. Y tú, como teníamos todos los diálogos juntos, estaba casi, diría, el más importante actor para mí. Y sabiendo que él está infectado de coronavirus ha sido un choque, pero muy grande, porque yo sabía que tengo que ayudar a Andrea y estamos muy contentos que Andrea está y que ella lo ha hecho maravilloso. Pero al final, como Ito y yo estábamos 6 semanas cada día ensayando solo nosotros, creciendo una emoción tan grande y un vínculo, era muy difícil en el inicio hacer o intentar crear la misma sensación con otra persona. Sara es va volcar a ajudar-me amb tot, vam repassar totes les coreografies, vam repassar tots els moviments de tu i de Sara i després va arribar el dia i no vaig sentir res de nervis, de deberes. Es que yo cuando estaba hablando con Andrea, que han hecho un trabajo muy duro y me emocionaba muchísimo que Andrea podría hacer. Y yo estaba también muy feliz que la obra está continuando, que no está cayendo ahora, que podemos continuar a decir buenas cosas sobre la situación. Y bueno, estaba muy emocionado. Va ser increïble, també per el recolzament que vaig sentir amb els companys. Jo tenia la sensació de que no podia caure i de que si em queia m'anaven a agafar i anaven a continuar amb mi, com a que la responsabilitat no estava caient sobre mi, sinó que l'estava compartint amb tots. I va ser un moment, m'emociona i tot, va ser un moment de veres superbonico i que jo vaig arribar a notar l'essència de lo que és el Erasmus. I aquest amor i aquesta compenetració que s'acaba formant amb gent que feia uns mesos eren quasi desconeguts per tu i que es converteixen en família. Entonces yo estaba pensando que es muy guay que vamos a tener un grupo que quieren hacer teatro en esta situación que tenemos ahora. Y vamos a hacer teatro sin pagar y todos nosotros queremos hacerlo. Y podemos coger, o estamos en peligro también, que vamos a los pueblos y vamos a hacer teatro, pero nosotros todos queremos hacerlo. La idea que voy a tener un grupo, que voy a actuar con un grupo que quieren hacer lo mismo que yo, que vamos a llevar teatro a los pueblos durante el COVID. Entonces, eso me flipaba. Subir de volumen, tener la sensación de que chilláis un poquito, ¿vale? Y masticar las palabras, eso todos. Porque todo lo que hagamos así irá a nuestro favor. Porque la acústica es malísima. Hay mucho tiempo, hay mucho texto y salís como en la primera frase y media todos. Por favor, lentos, tenéis mucho tiempo. Al igual que esto, hoy no. Intentar también peso pluma porque esto con la palabra mancha y no se escucha bien y puede ser un desastre. Muchas veces ha pasado que nos dijeron que estamos o somos el primer grupo que llega después del marzo que va a hacer una obra de teatro o una función cultural en general. Y eso nos daba mucha pena y mucha ilusión al mismo tiempo, porque estaríamos muy ilusionados que podemos llevar este pequeñito trozo de cultura a estos pueblos. Sempre que actuem, pensem, anem a actuar com si fos l'última vegada. Que també és veritat que al final rebossa ahí com una màgia interna i d'adrenalina de dir vinga, abans d'aixir actuar, anem a voler-nos moltíssim i a entregar tot aquest amor en forma del discurs de l'espectacle al públic. Nosotros estamos muy mal estos meses, estamos muy cansados, estamos sobrepasados, hemos tomado decisiones laborales que nos han sobrepasado y queríamos cancelar muchas cosas de nuestro trabajo. Pero lo único que no queríamos cancelar por nada del mundo era esto, porque era lo que más nos valía la pena de todo. Y a veces por culpa del COVID o por decisiones de ayuntamientos dijimos, va, lo cancelamos y después... Qué bonito es mirar el cielo de noche, levantar la vista hacia las estrellas. Qué lejos están, ¿verdad? Cuando uno piensa
que todas las estrellas son soles que están más lejos que nuestro sol, se siente pequeño. Todas están más lejos que nuestro sol. El sol que aparece cada día después de cada noche y nos da luz y calor cada día. Que yo estaba un poco enfadado con el mundo y que otra vez me ha hecho volver a enamorarme del teatro y de este proyecto. He empezado y creo que he llegado a conocerme a mí misma mucho mejor que antes. Estar en el escenario ayuda un montón en conocerte a ti misma porque sabes cómo puedes expresar las emociones que tienes, no solo como actriz, sino como persona. Y también he tenido muchas conversaciones con los del grupo y como somos de diferentes edades y diferentes estadios de la vida, como Eto, por ejemplo, o Aaron, que ya están trabajando y yo, como todavía estoy estudiando, me podrían dar una vista de la vida muy diferente y eso me ha ayudado mucho. Tenía muchas conversaciones con ellos y muchas cosas que he aprendido en este viaje que han sido unos de los mejores 4 meses de mi vida. Eso se puede decir seguramente. Me dio una confianza en mí misma de la capacidad de crear arte, compartir arte, educar a través del arte, que sea lenguaje, que sea mover el cuerpo, que sea trabajar en equipo con gente de otros sitios. Y eso es súper importante y creo que el mundo debería saber más. Eso, que compartir y educar es la forma en que movemos adelante, que vamos adelante, que sigamos. Val la pena sobretot perquè quan va néixer este projecte s'aclamaren a Federico García Lorca i a molts altres. Val la pena perquè nosaltres seguim pensant que el teatre és la millor eina de canvi social que té l'art i que té la societat. El directe, el fet de que un actor mire a un públic i a una persona de públic i se quede mirant-lo i se quede explicant-li coses que a ell li afecten, pensem que és la millor arma de reflexió i de creixement humà que tenim ara mateixa en la nostra societat. Yo os aviso a -5. Mucha mierda, chicos, y disfrutad. Gracias, Josep. Gracias, Josep. Muy bien. Las noticias están diciendo malas cosas sobre la humanidad, sobre la gente, y se puede afectar demasiado a la gente que están pensando sobre la humanidad, que todos son mala gente, que la humanidad es básicamente mala. Y con ese proyecto, cuando hay situación muy mala, muy grave, y siempre tú puedes encontrar personas que están haciendo cosas buenas, cosas bonitas. Mientras van los metéis. Vale. Por la derecha de Josep y de la mesa del técnico. Exacto. Desde aquí a derecha y entrar, ¿vale? Mientras yo hago. Y con Escena Erasmus lo ha mostrado con ese proyecto, que tan trabajo que Ana, Dani y Josep han hecho para crear ese proyecto en esta situación. Y con nuestro grupo yo he pensado que, wow, que las situaciones malas pueden sacar cosas muy bonitas y esas cosas se brillan más durante la situación como esa que estamos viviendo ahora. Y ahora a mí, Dani, Ana y Josep y nuestro grupo están brillando en mis ojos, ¿sabes? Que wow, qué guay es la humanidad. Qué guay, qué bonitas cosas podemos hacer en esta situación. Es que todavía me quedo sin palabras. Es que es una cosa muy maravillosa y yo creo que nunca no tenemos que olvidar de esa cosa.
o a mí yo personalmente no voy a olvidar. Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores. Hemos venido a celebrar la vida con ustedes. Este espectáculo nació en la oscuridad, pero en la oscuridad también había luz. Se estaban preparando para el Nou Món. Y todos nosotros estamos tan tristes que hemos decidido celebrar la vida en el escenario porque no se nos ocurre mejor manera de seguir vivos y encarar el nuevo mundo que nos viene. Eso me encanta.